especial que les sugiero no se lo pierda, por favor, por nada del mundo. Han pasado muchas cosas esta semana que necesitan un buen análisis. Y nuestros dos distinguidos invitados de esta noche son excepcionales para estos temas, por supuesto. Óscar Estrada nos acompaña vía Zoom. Es abogado, es periodista, es escritor, analista político, autor de Tierra de Narcos. Óscar Estrada, bienvenido de nuevo a 3030. Buenas noches. Saludos, Edgardo, buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo este programa con doña Maribel, aquí una gran dirigente del Partido Liberal en las internas ahorita. Gracias. La abogada Maribel Espinosa es precandidata presidencial del Partido Liberal. Abogada, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y compartir igualmente con el señor Estrada este foro. Decirle que he leído su libro y muy interesante y le sigo en las redes y le admiro por su profesionalismo cuando ha intervenido en estos temas. Difícil, ¿verdad? Y muy valiente Óscar también, además, ¿verdad? Sí. Para hacerlo tiene que ser valiente. Absolutamente, muy bien. Gracias, gracias. El cartel de los soles, usted sabe que hasta familiares de Maduro han estado involucrados en casos de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, hay muchos funcionarios de Venezuela que están vinculados con el narcotráfico, de acuerdo a las acusaciones que hace Estados Unidos. Entonces, esto comienza con una reunión y una sorpresa de una diplomática. Claro que se tiene que sorprender, porque usted no espera que se reúna con narcos. Eso es lo que se espera. Y fíjese que algo importante. Oye, fue a declarar don Carlos Zelaya porque se reunió con narcos. Volvemos a lo mismo. El común denominador aquí en todo esto son historias de narcos. Luego, hay cosas que yo no tengo explicación. ¿Por qué el secretario de Defensa renunció de su cargo? Si él no ha participado, o aparentemente eso no ha salido, en el contexto de la declaración de don Carlos Zelaya. ¿Por qué renunció? No lo explico todavía. ¿Y los argumentos del gobierno que expusimos hace unos momentos ahí, que resumimos son ahí, inválidos. para terminar con la extradición? Son inválidos. Mire, ahora, después de la declaración de Carlos Zelaya, ya tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Póngame nuevo, por favor, la gráfica. ¿Cuáles son? Porque resumimos de declaraciones. Quisiera ¿verdad? verlas para irme refiriendo a ellas. Porque son las declaraciones, las hemos tomado por razones de tiempo y las resumimos. Mire, y las hemos puesto casi textual. Dice, aquí sí está. me gustaría ver. Los ataques, el gobierno denuncia el tratado de extradición con Estados Unidos por los ataques a las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa. Voy a dar respuesta a eso. La embajadora no ha hecho ataque a las Fuerzas Armadas. Solo dijo que le extrañaba la reunión y que le sorprendía con narcos. Uno. Dos. Que no se permitirá que se utilice la extradición para chantajear. Eso sí fuera un miembro de las Fuerzas Armadas que estuviera siendo investigado o sujeto a una extradición, y eso no ha pasado. Hay un plan en contra del gobierno. Eso, mire, esa es politiquería. La extradición podría ser utilizada para desestabilizar el país. Politiquería, mire. Otro. Nos preocupa que se utilice la extradición como arma política. Eso es absurdo. Mire, eso es partir de una premisa equivocada. En Estados Unidos de América sí hay verdadera separación. Lo que el Departamento de Justicia y los tribunales, las cortes allá deciden, nada tiene que ver con la política de Estado de Estados Unidos de América. Ahí sí hay verdadera independencia. Entonces, si hay verdadera independencia, ¿cómo lo van a usar como arma política? ¿Usted cree que los fiscales en Nueva York están pensando qué está pasando en la política de Honduras y cómo van a beneficiarse? Si ellos llaman y llevan y condenan a narcotraficantes por los delitos cometidos y que le afectan al pueblo de Estados Unidos. Lo que entenderíamos que nos preocupa, porque esto lo dijo literalmente el canciller, nos preocupa que se utilice la extradición como arma política, como que Estados Unidos tendría el interés de afectar al libre en las próximas... Es más grave, mire, la extradición no es un proceso de condena, no, es un procedimiento administrativo de un Estado con otro Estado para someter a juicio a una persona. Para hacerlo como arma política no tendrían que fabricar pruebas contra ellos y eso no va a pasar. O sea, ellos le dicen, esta gente, Estados Unidos, nos quiere afectar políticamente porque somos del socialismo democrático, mire, somos más afines a Venezuela que a Estados Unidos y a Nicaragua y a Cuba, digamos. Entonces ellos quieren solicitar a uno de los nuestros en extradición para afectarnos políticamente. Entonces yo le voy a decir, entonces la Convención de Palermo, que establece en su artículo 16 la extradición también, es arma política de la ONU, es una convención de la ONU. Mire. Entonces, ¿qué hay detrás de esto, en su opinión? Historias de narcos. Eso es lo que hay atrás de todo esto. Momentito. ¿Quién mejor que historias de narcos para hablarnos sobre ese tema? Óscar, por favor. No he terminado. El último. Los ataques ponen en precario el proceso electoral. Los únicos que pueden poner en precario el proceso electoral es el actual gobierno. Son los únicos.
porque lo dirige el Consejo Nacional Electoral. Las Fuerzas Armadas son las que tienen que garantizar la alternancia en el poder y el transporte de material, custodia del proceso electoral. Eso no está en manos de extranjeros, está en manos de hondureños. Oscar. Entonces todo eso no tiene sentido. ¿Todo esto? No tiene sentido. Oscar. De esas alegaciones. Bueno, primero hay que recordar el contexto en el que todo este problema surge, ¿no? Hay una elección el 28 de julio, que es una elección que a todas luces y ante la comunidad internacional fue fraudulenta. El gobierno de Maduro impone un fraude, cerró el proceso electoral y del continente entero el único gobierno democrático que apoya, legitima o intenta legitimar el fraude de Nicolás Maduro es el gobierno de Honduras. En ese contexto, el gobierno de Venezuela, ante la debilidad que está enfrentando a nivel de la comunidad internacional, necesita mostrar los apoyos que tiene del resto de los países. Y como apoyo es que ellos exponen una fotografía que quizás no era plan del gobierno de Honduras, del ministro de Defensa en ese momento, José Manuel Zelaya, o de las Fuerzas Armadas, de mostrar esa fotografía. Y es ahí donde ocurre la preocupación, que es una preocupación que tiene que ver con cuestiones jurídicas, ¿no? Estados Unidos tiene una orden de captura en contra del señor Padrino y dice cómo es que aparecieron en este lugar reunidos con él. La diferencia entre Padrino y la reunión, otra fotografía que vemos de doña Xiomara con Nicolás Maduro, es que doña Xiomara y Nicolás Maduro tienen una investidura presidencial, ¿no? Y como jefe de Estado se reúnen y se toman fotografías. En el otro caso no, ninguno de los fotografiados con Padrino tiene investidura oficial, por lo tanto ellos sí pueden ser objetos de censura y de investigaciones desde la misma ley norteamericana, que sabemos que no procesa a personas, a presidentes en funciones. ¿Qué es lo que ocurre? El próximo de enero, el presidente Maduro vaca en sus funciones y entonces ya queda como una persona ilegítima que ya el gobierno de Estados Unidos no va a reconocer como presidente. Entonces, dentro de toda esta crisis, que vemos como de alguna forma para poder cubrir el escándalo de la fotografía, han ido como yendo de error en error, haciendo que la crisis se extienda de una manera desproporcionada. Lo que han logrado es precisamente que Nicolás Maduro pierda el único aliado que le quedaba democrático de la región. Porque ahora, aunque sigan teniendo cierta afinidad y simpatía ideológica con el gobierno de Nicolás Maduro, ya no van a poder tener el mismo nivel de presencia y de apoyo que en algún momento sí estuvieron dando. Esa es como una de las consecuencias más serias que hay detrás de toda esta crisis. Por otro lado, las excusas que buscaron empezaron a dar justificaciones que nadie se las había pedido. Nadie había nunca mencionado militares de las Fuerzas Armadas hondureñas en proceso de extradición. Comenzaron a decir que para la ley norteamericana y que lo que la embajadora estaba diciendo es que esa fotografía era ya prueba suficiente para poder ser extraditado, y luego fueron como ampliando en sus excusas al punto que llegó a que el señor Carlos Zelaya admitiera, y aquí vale la pena discutir, Edgardo y Maribel, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Para que Carlos Zelaya admitiera la existencia de un video de una reunión que, si no hubiera existido video, jamás hubiera reconocido. No, es que la reconoce porque hay un video, y reconoce el video porque seguramente ya le explicaron que el video es real. No sé si se lo mostraron, no sé si lo vio o solamente le dijeron que el video es real, pero de lo contrario él jamás hubiera admitido, porque horas antes, cuando comenzó a mencionarse de que la razón por la cual estaban eliminando el tratado de extradición con Estados Unidos era por él, porque es uno de los rumores que ha estado circulando desde siempre, desde los últimos 10 años por lo menos, él horas antes dijo que no existía pruebas, que él jamás se había reunido, que él jamás había estado con narcotraficantes, y de repente parece que sí estuvo, que sí se reunió y que hablaron de dinero en la campaña, y que estaba además el suplente de don Manuel Zelaya Rosales en esa reunión. En su opinión, entonces, Oscar, para ir a un corte comercial, ¿por qué se quita la extradición con Estados Unidos? Pues a todas luces tiene que ver con la posibilidad real, ya lo admitió don Carlos Zelaya, de una extradición a Carlos Zelaya. Nada que ver con el irrespeto, ni con la fotografía, ni con el viaje de don Héctor Manuel a Venezuela y de don Roosevelt Hernández. Tiene que ver con que las pruebas indican que el señor Carlos Zelaya, y podemos hablar de por qué pruebas hay en contra de Carlos Zelaya, que los tiene realmente preocupados de un proceso o una solicitud de extradición. Un momentito. Para usted, ¿por qué entonces se pide que se termine la extradición con Estados Unidos? Definitivamente es un hecho que tiene estrecha vinculación con la declaración de Carlos Zelaya. Si al señor Carlos Zelaya, por esa declaración, el Ministerio Público le presenta un requerimiento fiscal, por el delito que sea, ya no puede ser extraditado. Así es.
es porque fíjese que todo empieza con una declaración del fiscal. ¿Cuándo declaró el fiscal que iba a llamar a todos los mencionados en Nueva York? Fue en agosto. ¿Coincide con qué? Con el cambio de declaración de Midencio Kelly. Revisen las fechas. Entonces, coincide con el cambio de declaración a culpable de Midencio Kelly. ¿Quién fue el primero que dijo que iba a ir a declarar ante el fiscal general en Honduras? Zelaya. ¿Y por qué va hasta después de que denuncian el tratado de extradición? No, es que esto es otra cosa. ¿Qué fue lo que dijo ayer sábado? Yo quiero agregar algo más, Edgardo, y antes del corte, doña Maribel dijo de que si don Joel Zelaya le abre un proceso a Carlón, evitaría la extradición, y es cierto, pero ojo, se pondría él como alguien que está actuando en defensa de alguien que está buscado por los Estados Unidos, porque la orden de captura y el proceso se abre en Estados Unidos, ¿no? Lo que no hay es un proceso de extradición, pero la orden y el esfuerzo de proteger a una persona buscada por delitos en Estados Unidos, sí, se le abre también al fiscal. Entonces, el fiscal salva a don Carlos Zelaya, pero él se mete en un problema por estar obstruyendo la justicia. Ese es otro proceso que comenzaría para él. Pero mire, un momentito, por cierto, no tener ninguna extradición con una posible acusación. Pero ¿Cómo? parte de una premisa, que hay vigente el tratado. Perdón, permítame, perdón. Pero él parte de una premisa, Sí. que esté en vigencia un tratado. Sí. Claro. Es que es así. Sí, a esta altura lo único que necesita es extender el proceso 6 meses. Dentro de 6 meses ya no habrá tratado. Sí. ¿No? Y eso es todo. Entonces, yo sigo preguntando, ¿qué pasó previo a que don Carlos admitiera la existencia de ese video? ¿Qué pasó el viernes? Porque fue ayer sábado, 31 de agosto, la declaración del señor Zelaya al salir del Ministerio Público. ¿Qué pasó? Bueno, lo que trascendió fue una reunión en la casa de la señora embajadora de Estados Unidos. Aquí hay videos y fotografías de esa reunión. No sabemos con quién se reunió, pero sí trascendió esta reunión con funcionarios del gobierno de la República. En la casa de la señora embajadora. Pregunta, Oscar, ¿qué habrá pasado el viernes por la noche? Porque el sábado fue la declaración del señor Carlos Zelaya y hoy domingo el señor Sarmiento que desmiente al señor Zelaya y hoy domingo seguramente a la ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada. ¿Qué pasó ese viernes por la noche? Vea, Ricardo, primero que hay que hablar del famoso video este. El famoso video este que tiene ya carácter de mítico. ¿De dónde surge este video? ¿Cómo es que llega a existir este video? O sea, en 2013, David Leonel Rivera Maradiaga andaba creando condiciones para reunirse con todo el mundo. Él se reunió con empresarios, se reunió con narcotraficantes, se reunió políticos porque su propósito era grabarlos, era grabar todas estas reuniones y entregar estas grabaciones a la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos para poder tener con qué negociar una reducción de su pena. Ese era su propósito y por eso él hizo ese video. Entonces, la noticia de la existencia del video surge en el juicio de Juan Orlando Hernández cuando el abogado defensor le pregunta a Cachiro si existe ese video, si él hizo este video. Y recordamos que el Cachiro le costó, que no quería responder, tuvo que repreguntarla de distinta forma, él no quería responder, pero como la Fiscalía al momento de iniciar el proceso tiene que entregar toda la prueba a la defensa, ellos entregaron ese video a la defensa, por lo tanto, ahí tuvo él finalmente que admitir que sí lo grabó y que sí existía ese video. Entonces, de ahí surge ese video. O sea, ese video no es público, ese video no lo podemos ver, no está en internet, no está en nadie, pero la Embajada de Estados Unidos sí puede pedir ese video. Entonces, para mí, la única forma que existe de que Carlos Zelaya haya admitido que existe ese video es porque se lo mostraron. Y porque una vez que él lo ve, dice, bueno, no hay forma que él pueda seguirlo negando, porque si se niega, ese video eventualmente va a ser público. Ante el Ministerio Público por haber sido uno de entre otros mencionados en el juicio del expresidente Hernández. He venido a prestar una declaración aquí al Ministerio Público de los hechos que a mí me constan para colaborar con la justicia. Quiero comenzar diciendo que hace 11 años, escuchen bien, hace 11 años, en el 2013, a mí se me invitó a participar en una reunión donde se me dijo que había un grupo de empresarios que querían hacer una aportación a la campaña. Esto fue coordinado del departamento de Olancho por el abogado Carlos Muñoz, por el abogado Rafael Sarmiento, que trabajábamos juntos en la campaña y pues ellos habían hecho contacto con alguna gente para que se hiciera una aportación a la campaña nuestra propia campaña. Yo accedí a participar,
Quiero decir que el abogado Carlos Muñoz en aquel momento era la propuesta que el presidente Zelaya tenía como su suplente. Ahí hubo también un tema que quiero aclararlo, porque hoy quiero hablar con la verdad. La propuesta para la suplencia del presidente Zelaya en aquel momento era mi esposa Evelyn. Esa propuesta fue rechazada por los otros compañeros y al final se impuso la propuesta del abogado Carlos Muñoz. Participé en esa reunión, la reunión fue en San Pedro Sula, en un sector de Río de Piedras. Cuando llegué a la reunión pude reconocer, y al único que pude reconocer en el momento que estuve en la reunión fue al señor Ramón Mata. Habían otras personas ahí en la reunión, no los conocía. Ahora entiendo quiénes eran y acuérdense que les estoy hablando hace 11 años. 11 años atrás, que era todo un tema que en aquel momento estos personajes no eran tan reconocidos. Y yo pues realmente no los conocía. Sí conocía a Ramón Mata porque él tenía una hacienda en Olancho y habíamos coincidido en algunas actividades sociales en el departamento. En esa reunión se habló de la oferta de hacer una aportación a la campaña. Esa reunión fue exclusivamente para eso. La coordinada o quien más hablaba era Ramón Mata. Yo participé un par de veces en esa reunión, hablando, y hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento que él tuviera de esa reunión, ni la presidenta Castro. Fue una acción totalmente unilateral de mi parte y las dos personas que también me acompañaron desde el departamento de Olancho. También en esa reunión estaba el alcalde Adán Funes de Tocoa. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña. Se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50.000, otros 150.000. Y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Sí se habló de que iba a hacer aportaciones. Hoy quiero decir esto porque ahora estoy convencido que esa reunión fue grabada por todo lo que pasó ahí. Caí en una trampa, pues asumo mi responsabilidad. Aparentemente, y así lo creo, existe un video. Y bueno, pues si hay un video, cuando ustedes conozcan el video, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. También, en vista de esto, hoy he venido aquí a ponerme a la orden de la justicia hondureña y también de la justicia internacional. Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y que se me investigue y que puedas tener el libre acceso tanto el Ministerio Público como si la Fiscalía de Estados Unidos considera que tiene algún mérito que yo pueda tener algún caso. Estoy a la orden también de ellos para poder comparecer ante cualquier justicia nacional e internacional. No, al ponerme a disposición de cargo lo que hago es que me libero de cualquier investidura que pueda tener para que se me investigue. Estoy a la orden de los tribunales de mi país y de cualquier país extranjero para que se haga la investigación que consideren necesaria. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Mire, el tratado de extradición sigue vigente por 6 meses. Si mañana la Fiscalía de Estados Unidos quiere que yo me presente o que me quiere presentar una acusación, lo puede hacer perfectamente. Yo inmediatamente puedo viajar y someterme a esa justicia. Así que nada tiene que ver esta decisión de la presidenta Castro con el tema de extradición con lo que he venido yo a declarar hoy aquí. Lo admito que estuve en esa reunión y admito que se habló de ofertas de dinero. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? 2013. Hace 11 años, fíjense bien, hace 11 años. ¿Qué otras personas? Dice don Carlos Zelaya, el tratado de extradición está vigente 6 meses más. Si me piden, voy. Oscar. Sí, y vuelvo a decirlo otra vez, reconoce la existencia porque ya lo descubrieron. Pues, si no lo hubieran descubierto, si no lo hubieran grabado, jamás habría aceptado que se reunió y seguirían fingiendo ser personas impolutas dentro de la política nacional. Y ese creo yo que es el gran conflicto que tiene el Libre ahorita. Se embarcaron en un gobierno que decían ser distinto, cuando desde 2013 estaban ya reuniéndose con narcotraficantes, ¿no? Y vuelvo a decir, yo sí creo que esa reunión fue una trampa, y no lo digo porque yo no sé el contexto de Carlos, pero sí sé que el Cachillo andaba haciendo eso con gente de varios partidos y en varios contextos, porque esa fue su apuesta para lograr negociar una reducción de la pena. Para eso lo hacía. No, otras reuniones no grababa, pero las reuniones que hacía con personajes que él creía que podían servirle luego para poder negociar una reducción de la condena, él grababa todas esas reuniones. Abogada. Bueno, mire, aquí hay dos cosas bien interesantes. ¿Por qué 11 años después va a declarar de eso? Si el señor Zelaya me hubiera consultado
Desde que el Cachiro se fue para allá, yo le hubiera recomendado ir a Nueva York. Porque cuando usted no tiene nada, lo importante es colaborar con la justicia. A mí lo que me llama la atención es el contexto de su declaración. Me llama la atención porque no fue un acto voluntario. Él fue citado, supongo, por el fiscal. Pero el video, si es que hay un video, no está aquí, ha de estar en Nueva York. Entonces lo correcto es que él vaya a Nueva York. Y ese es mi consejo. Y él dice, si me llaman no tengo ningún problema en ir. No, pero él debería de ir voluntariamente, porque mire, cuando usted tiene como propósito que se aclare su inocencia, usted hace acciones concretas para que eso quede aclarado a la brevedad. Si él tuvo una reunión y de la reunión se dice que había una oferta para las campañas, que eso tampoco es extraño, porque todos los partidos recibieron dinero del narcotráfico. Eso es una verdad. Entonces, él tiene que probar de que no recibió el dinero. Entonces aquí pueden pasar varias cosas. Uno, escenario hipotético, que lo pida Estados Unidos en estos 6 meses, o que no lo pida. No, yo le aconsejaría que Otro, fuera. que fuera él directamente de forma voluntaria a presentarse. Es lo correcto. O 3, aunque el fiscal ya dijo que no, que le presenten una acusación aquí, porque una vez una persona acusada aquí no puede ser extraditada hasta que cumpla una sentencia aquí y luego... Después de lo que ha expresado el fiscal, sería una enorme contradicción que lo acuse. Claro, claro. ¿Verdad? Y está en este periodo. Pero mire, lo del tratado de extradición hay mucha tela que cortar todavía. Sí. No es tan simple. No crea que porque solo transcurre el plazo ya no hay tratado. Momentito. Don Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Libre actualmente. Ahí hay algo bien interesante. El abogado Sarmiento no es mencionado aparentemente en el video ni estuvo en la reunión. Permítame, Oscar, ¿no ha mencionado al señor Sarmiento en el juicio de Moore? En ningún lado. En ningún documento, en el ningún único que lo testimonio he escuchado menciona nunca es el nombre de Carlos. Rafa Sarmiento. O sea, el señor Rafael Sarmiento, diputado del Ancho por Libre, jefe de la bancada No del Libre aparece. actualmente en el Congreso, no fue mencionado en el caso del expresidente Hernando ni en ningún juicio. No aparece. En ningún proceso. O sea que vinculado a este tipo de temas escabrosos. Hasta ahora que Carlos lo menciona, sí. Y esto fue lo que dijo el señor Sarmiento. Yo, Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, en mi condición de diputado y de jefe de bancada del partido Libertad y Refundación, en relación a las declaraciones rendidas el día de ayer por mi compañero diputado y primer secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en la cual manifestó que yo coordiné una reunión para recaudar dinero para la campaña electoral del año 2013 con personas vinculadas al narcotráfico. En ese sentido, de manera enfática, me voy a pronunciar en los siguientes términos. No coordiné ninguna reunión con personas mencionadas. Todas las reuniones que yo he coordinado en el departamento de Olancho, yo he estado presente y han sido en el departamento de Olancho. Bueno, Mire, eso es importante porque el único que menciona al abogado Sarmiento es Carlos Zelaya. De ahí no hay, ¿por qué lo habrá mencionado, Oscar? ni siquiera lo citaron, por lo menos. Porque no el tengo señor noticia. Zelaya menciona a Carlos Muñoz, que era candidato a diputado suplente del expresidente Zelaya, menciona a don Adán Funes, alcalde de Tocó, y menciona a Rafael Sarmiento. Y las otras Y personas... todos esos ya habían sido mencionados. O sea, ya Carlos Muñoz, ya su nombre ya circulaba, ya Adán Funes, su nombre ya circulaba en estos menciones, ¿no? Rafa Sarmiento, la única razón que yo puedo ver, ¿no? A menos que no conozca la información que lo vincula, es una intención de hacerle un daño político. De ahí no veo ninguna otra razón por la cual alguien que no ha sido mencionado en ningún otro espacio, de repente haya parecido organizar ese tipo de reunión. Pero no conozco realmente, no sé el contexto, solo sé que yo no había visto ese nombre antes. Y sale él hoy, da la cara y dice, yo no he coordinado ninguna reunión. Sí, El señor Sarmiento. obviamente hay un conflicto interno dentro del Partido Libre. Hay un conflicto interno dentro de Olancho. Mire, yo quisiera dejar constancia de una posición. El haber suspendido o terminado el tratado de extradición nos da una muy pésima imagen internacional, muy mala, porque es como decirle al mundo que en Honduras ahora es paraíso de narcos. Y no me estoy refiriendo a todas estas menciones, a cualquier otro narco, porque no tenemos ni la capacidad jurídica, no tenemos la capacidad técnica para poder llevarlos a juicio, porque todas las instituciones del Estado están carcomidas. Entonces, si no hay esa capacidad, lo que va a haber es más llanto, más dolor, más problemas. Y lo más grave de todo esto, licenciado, es que ningún inversionista va a venir a Honduras sabiendo que más bien les hemos dado un premio a los narcos aquí. Yo creo que esa decisión fue mal tomada
Y yo le exhorto a la señora presidenta que reconsidere, porque la imagen internacional que tenemos después de eso está en el suelo. Y eso no tiene nada que ver con golpes de Estado ni nada por el estilo. ¿Qué van a pensar los países cooperantes? ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros? Un muy mal mensaje. Si unan el hecho a que se hizo una terminación del tratado de extradición con algunos miembros de la familia de la señora presidenta, allá en Finlandia, en Suecia, van a pensar otra cosa. Es un tema grave. La imagen, la dignidad del país está comprometida. Cerramos este tema. El hijo del señor Carlos Zelaya, José Manuel Zelaya, ayer, 31 de agosto, a las 5:38. La misión del Partido Libre y de la Resistencia está por encima del ejercicio de un cargo público. Por ello, y para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como ministro de Defensa ante la presidenta Xiomara Castro, resaltando la integridad y el honor de mi padre Carlos Zelaya, quien ha comparecido voluntariamente ante el MP para declarar sobre un video en reunión de hace 11 años, con personas que fueron acusadas por narcotráfico. Continuaremos luchando por la verdad. Y yo no entiendo la renuncia de él. ¿Usted no entiende la renuncia del hijo de don Carlos Zelaya? No le entiendo. Ahora exministro de Defensa. Sí. ¿Te lo explica, Carlos? Yo creo que... No lo entiendo desde el yo punto lo de vista entiendo. eminentemente jurídico. Ahora, yo lo hay entiendo, otras yo lo- sí, pero Sí, yo lo jurídico no. entiendo desde que su presencia en ese puesto ponía en detrimento la institucionalidad, generaba un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de Pero no es la jurídico. institucionalidad del Ministerio de Defensa, ¿no? Porque es alguien que está comandando una institución y que a la vez es hijo, y hay una afinidad directa con alguien que está admitiendo Ese el conflicto de vínculo interés, familiar. pero nada que ver con el tratado. O sea, una cuestión... Sí, nada que ver con el tratado. Nada que ver con el tratado, Nada nada que que ver. tenga que ver con la cuestión legal, es una cuestión ética política, digamos. Así es. Muy bien. Y es lo correcto, es lo que tenía que hacer, creo yo. No, eso es lo que tuvo que haber hecho siempre, no estar. Sí, Bueno, vamos, con esa aceptación del señor Carlos Zelaya, ¿es suficiente para que lo llame Estados Unidos y lo soliciten extradición? Bueno, un solo testimonio no sería suficiente, ¿no? Yo creo que más que ese video, que sería así utilizado en un juicio, seguramente donde creo yo que viene la preocupación real es en el caso de Evidencio Kelly, del exdiputado, porque ahí ese que se acaba de declarar culpable es realmente el que activó esta crisis dentro de la familia. Antes no había crisis. Entonces yo creo que es ahí la prueba que vamos a conocer después. El 11 de agosto, el señor Evidencio Kelly se declaró culpable por narcotráfico en el juzgado en la Corte de Nueva York. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? ¿Qué tiene que ver esa declaración de ese Evidencio Kelly, exdiputado liberal? Dice, soy culpable. Sí, mire, es que acuérdese que era un diputado y tenía relaciones en el Congreso con todos. Entonces los que hayan tenido relación con él están preocupados. Así de sencillo. Pero además también hay otra, bueno, él es de Olancho, para empezar también, ¿no? Y su área de influencia era de toda esa zona, ¿no? Y era una de las personas que se menciona que intentó en algún momento ser puesto como viceministro de Defensa, creo, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que no lo logró, pero es algo de la información que se ha circulado siempre alrededor de este señor. O sea, realmente él maneja mucha información que podría, ya acompañado del video, acompañado de la prueba que presenta el Cachilo, y no sé quién más podría presentar, ahí sí hay causa suficiente para poder iniciar un proceso, abrir un proceso de investigación. Ya Carlos Zelaya lo admitió, él estuvo en esa reunión, nos dice que fue una trampa, dice que no sabía, pero eso dicen todos hasta que se declaran culpables. Bueno, hoy, a raíz de la renuncia del hijo de don Carlos Zelaya como secretario de Defensa, la presidenta ha juramentado a la abogada Rixi Moncada como nueva secretaria de Defensa. Hoy, en Casa Presidencial, ocurrió esto, y además hay una fotografía y videos donde participaron también miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en esta juramentación. Dijo, ejerceré mis derechos políticos, es decir, ella sigue siendo precandidata presidencial de Libre para participar en las elecciones primarias de marzo de 2025. ¿Puede ella legalmente, constitucionalmente, ser secretaria de Defensa y precandidata presidencial? Mire, no puedo dejar de referirme que hemos venido en una degradación del Estado de Derecho. El Partido Nacional modificó el artículo 240 y ahora solo se requiere 6 meses antes de las elecciones para la elección de presidente. ¿Verdad? Es incompatible el cargo, solo 6 meses. Y como las elecciones primarias es para ser candidata presidencial, entonces es un tema ético. Momentito.
Entonces, solo para aclarar eso antes de pasar a lo que usted considera que es un tema ético. Por favor, podemos poner el artículo 240 de la Constitución de la República. Numeral 1. El numeral 1, exactamente. Los designados a la presidencia de la República, es decir, no pueden ser elegidos presidente, los designados a la presidencia de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes y vicepresidentes, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, procurador y subprocurador general de la República, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que hayan ejercido funciones durante los 6 meses anteriores a la fecha de la elección de la presidencia de la República. Es decir, esto faculta a la abogada Rixi Moncada para ser precandidata presidencial de Libre y ser también secretaria de Defensa. En las primarias. Es decir, si ella gana las elecciones primarias de Libre, se convierte en la candidata presidencial de Libre. Inmediatamente ya no podría. Ella debe renunciar. Debería renunciar. Pero legalmente está facultada. Legalmente, sí, por esa depravación de la reforma constitucional. Ahora, para mí, en el caso de ella en particular, presenta un serio problema. Porque el 272 de la Constitución de la República dice que las Fuerzas Armadas se instituyen para defender la integridad y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero más adelante dice que a efecto de garantizar ese libre sufragio, ellos tienen a cargo la custodia, transporte y vigilancia de materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Entonces, ahí me parece que hay un conflicto de interés en el caso particular de un secretario de Estado que sea ministro de Defensa, por esa particularidad. Mire, me parece que esas discusiones deberían de ser innecesarias. Me parece a mí que bien pudo la señora presidenta nombrar a otra persona que no tenga aspiraciones políticas. Más bien, ella, al erigirse como precandidata del Partido Libre y ser la ministra de Defensa, politiza a las Fuerzas Armadas, porque ella es una política. Va a andar haciendo campaña. Y va a andar haciendo campaña. Pero fíjese qué grave esto. Es el partido de gobierno el que va a tener control sobre las urnas. A través de ella hay un claro conflicto de interés. Y eso sí nos genera desconfianza a los demás precandidatos. Nos genera una desconfianza, al igual que el acta digital. Estamos viviendo momentos bien complicados. Y yo, antes de que intervenga el abogado Estrada, mire, las cosas no solo tienen que serlo, sino que parecerlo también. Y hay un claro conflicto, particularmente con el secretario de Defensa. Por esa razón. O sea, pudo haber estado bien en cualquier otra secretaría, menos en la defensa. Menos en la defensa. Oscar. No, eso, es que lo que está diciendo, desde el inicio de esta administración ha habido un uso de llevar la ley al extremo de lo legal, al extremo de lo jurídicamente posible, ¿no? Y lo vemos en el caso del nepotismo, ¿no? Y la discusión que se ha generado alrededor del nepotismo, si es o no delito, si puede o no participar aquel como ministro, como secretario privado y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, la ley no le impide a doña Rixi ser ministra de Defensa. Yo creo que ella tiene toda la capacidad de ser una excelente ministra de Defensa. Yo creo que no hay mejor persona en esta administración para ese puesto que ella tiene. No solamente porque cuenta con la confianza plena de la familia y de la señora presidenta, que eso no lo logra cualquiera dentro de esta administración, no, sino que es alguien que tiene la fuerza y que tiene la convicción para poder controlar una institución tan delicada como las Fuerzas Armadas, pero es candidata. O sea, básicamente le han puesto su candidatura, porque incluso si legalmente es posible hacerlo, no tiene adversario en las elecciones internas, pero va a estar en la papeleta de las elecciones internas. O sea, porque si no va a estar en la papeleta de las elecciones internas, entonces es que está renunciando a su candidatura. Está entrando a un vacío que es innecesario, y yo creo que la única razón por la cual ella está ahora en ese puesto es porque no confían en nadie más para ese rol. Si no es el sobrino, es entonces Rixi, y desconfían de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ese es el problema, que este es un gobierno que necesita tener un perro guardián que cuida a las Fuerzas Armadas, porque hay una desconfianza en la institucionalidad castrense de Honduras. ¿Por qué va a haber desconfianza? O sea, no tiene sentido tener desconfianza si ella es la comandante general, la presidenta de las Fuerzas Armadas. Y si hay proceso electoral, ¿cuál es el problema? Mire, perdón, Oscar, dejemos que se explique, Oscar. ¿Por qué dice Oscar que hay desconfianza en las Fuerzas Armadas? Y es una de las razones por las cuales la presidenta pone a alguien de su confianza, Rixi Moncada.
porque desde un principio el trauma, el estrés postraumático, el trauma de la familia Zelaya es el golpe de Estado. Y desde un principio el tema del golpe de Estado ha sido una preocupación, por eso nombraron el gabinete que nombraron, por eso hicieron lo que hicieron en el Congreso Nacional, porque siempre han tenido un temor de que se vuelva a repetir el 2009 otra vez en la figura de Xiomara. Por lo tanto, no confían en nadie más. Tiene que ser alguien de completa confianza para garantizar que eso no vuelva a ocurrir. Mire, este gobierno ha hecho el mismo recorrido que el gobierno anterior de concentración de poder. El claro ejemplo de la concentración de poder es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que antes criticaban. Yo presenté la derogatoria y no le dieron trámite en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Todos los poderes del Estado están unidos. Aquí no hay independencia de poderes y quedó demostrado en la reunión que tuvieron. Los tres poderes del Estado, los tres, ya dijeron que es correcta la denuncia del tratado. Eso es grave, eso es bien grave lo que ocurrió. Porque lo que estamos viendo es que lo que están haciendo es cerrando filas libres para consolidar ese poder de la presidenta sobre los demás poderes del Estado. Es serio. Y ahora, al poner a su precandidata como secretaria de Estado de Defensa, es consolidar más ese poder. Porque ella es la precandidata, ella es la que va a cuidar las urnas. Imagínate qué serio. A la jefatura de la bancada del Partido Libre. Entiendo que ahí le están aceptando la renuncia, ¿verdad? Y luego acompañan la decisión del nombramiento y apoyan la decisión del nombramiento de la precandidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, como nueva secretaria de Defensa. Da un voto de confianza y apoyo a los líderes del Partido Libre y convocan a su militancia a la movilización del domingo 15 de septiembre a las 6 de la mañana. Óscar Estrada. Bueno, yo no sé a qué se reunieron y no sé para qué hay comunicados y dijeron lo mismo que han venido diciendo todo este tiempo, solo lo volvieron a poner en un solo texto. No volvieron a hablar de golpe de Estado, volvieron a hablar de injerencia, volvieron a hablar de respaldo. No hay una actitud crítica en absoluto. Lo único que me sorprende a mí de ese comunicado es que nuevamente vemos que el vicecanciller actuando como militante, ¿no? El vicecanciller que está a cargo de nuestras relaciones internacionales actuando como cualquier activista. Y ahí donde entra que nunca se acabó el gobierno y nunca entendieron la diferencia entre ser funcionarios públicos y ser activistas de un partido. Y ese es el pro. Pero al final, como digo, o sea, tampoco tiene mucho caso, no escuchan, no van a escuchar nunca razón y siguen actuando de la misma manera. Gracias, Óscar. Abogada. Mire, vale la pena hacer una reflexión. Libre llegó al poder a abusar del poder, ha ejercido violencia dentro del poder y acusa a la oposición de los actos de ellos mismos. ¿Es serio? ¿Por qué digo esto? Número uno, ¿quiénes son los colectivos violentos? Son de Libre, pero se consideran víctimas de un golpe de Estado. Pero en realidad quienes ejercen violencia política, quienes confrontan a los demás ciudadanos son ellos. Entonces es un partido que quiere cambiar el modelo hondureño, que no está en la Constitución. Honduras no es un Estado socialista, pero ellos quieren imponerlo y están haciendo todo para hacerlo. Están haciendo directivas paralelas en patronatos y organizaciones sociales. Intentaron recientemente a irrumpir una asamblea del Colegio Médico y este es uno de miles de ejemplos. Entonces, ellos ejercen violencia política, pero se proclaman víctimas. Y justifican la violencia política que ejercen y el abuso de poder como diciendo es para defendernos. Pero en realidad no es eso. Y todo esto nada tiene que ver con la estabilidad del Estado. Esta es una historia de narcos. Nada más. ¿Por qué digo esto? Porque yo no estoy juzgando la inocencia o la culpabilidad de nadie, pero el tratado de extradición nada tiene que ver con otras cosas. Es una herramienta nada más de colaboración entre estados para juzgar personas en otro país. Así que nada tiene que ver con la política, nada tiene que ver. Ahora, no podemos ignorar, pueblo hondureño, que el narcotráfico infiltró todas las instituciones del Estado, infiltró todos los partidos políticos, y en eso hay muchos pecadores en Honduras. Juan Orlando fue condenado,
pero los socios o gente vinculada con él obviamente se sienten amenazados. Y la presidenta, doña Xiomara Castro, solo les ha ayudado con esta intencionalidad. Pero quiero decirles que esa historia de el tratado no termina en 6 meses. Vamos a dar la batalla para que el tratado se mantenga. Lo vamos a hacer, porque es un deber ciudadano mantener ese tratado. Recuerde que lo han querido quitárselo ya días. Hablaron de quitar el autoacordado, ahí salieron con una ley de extradición para complicar más el trámite de la extradición. O sea, han hecho un montón de intentos. Entonces, el que está en contra del tratado, mire lo que dice Libre. Libre cuando quiere acusar dice, el que está en contra es que es narco. Bueno, entonces el que está a favor de que termine el tratado es que quiere favorecer a los narcos. Estrada. Solamente recordar al público hondureño que hace una semana la discusión era sobre la corrupción y la pérdida de expedientes de narcotraficantes en el Poder Judicial. Así que esto es mucho más complejo que solamente el tema de la extradición. Muchas gracias, Óscar Estrada, abogado, periodista, escritor, analista político, autor de Tierra de Narcos. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos esta noche. Abogada, su mensaje. Bueno, los que gobernaron antes tenían una narcodictadura, decía Libre, de derecha. Hoy tenemos una historia de un gobierno que no es diferente de aquel, con un agravante. Les dio un paraíso a los narcotraficantes en Honduras al terminar esto. Por eso, pueblo hondureño, eso tiene que cambiar. Necesitamos limpiar la casa y limpiarle la cara a Honduras con hombres y mujeres decentes, determinados, sin vinculaciones con el narcotráfico o la corrupción. Gracias.